Hermanitos, el Señor nos bendiga. Muy buenos días, hermanos. El Señor nos bendiga a todos. La razón por la cual estamos aquí esta mañana es porque queremos realmente entender muchas cosas de la palabra de Dios. Queremos realmente comprender, no solamente comprender, sino poder ser llenos del Espíritu de Dios. Eh, y por eso yo felicito a todos los aquí presentes, porque es el Señor quien a veces nos levanta en la mañana por algo que se está haciendo para Él. Eso hace parte de velad y orad. Y para comenzar, aunque ya hemos orado, de todas formas vamos a pedir una luz especial del Señor. Oremos. Bendito Dios que estás en el cielo, Señor, en esta hora. Deseamos tu Espíritu Santo. Tú no se lo niegas a nadie. Tú lo das abundantemente, sin reproche, a quien lo pide de corazón. De corazón te pido, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo repose con cada uno de nosotros, ayudándonos a comprender este tema, que sea para nosotros una amonestación que sirva al corazón, que nos ayude, oh Dios, a enseñar a otras personas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, permítame un momento para colocar la presentación, ¿vale? Muy bien. Entonces, desde el día de ayer estábamos analizando las advertencias para el remanente que están en el lugar santísimo. Esto viene como una hilación, ¿verdad? Decíamos antes de ayer que el remanente eh, entró por fe al lugar santísimo porque está viviendo las verdades del tercer ángel. Y las verdades del tercer ángel, como apuntan hacia el lugar santísimo, apuntan a la adoración. Para adorar a Dios se necesita conocer cada uno de los mensajes que traen estos tres elementos que están ahí dentro del arca de la alianza, que es lo que se encuentra en el lugar santísimo. Lugar santísimo que hay, arca de la alianza. En el arca de la alianza que hay tres elementos importantes: el maná, la vara de Aarón que reverdeció y los 10 mandamientos. Entonces, si tú por fe entraste al lugar santísimo, si tú por fe estás viviendo el mensaje de los tres ángeles, el mensaje de los tres ángeles de manera directa está allí en Apocalipsis 14, del 9 al 12. Eh, pero ese no es un mensaje directo que tiene demasiadas aristas. Y en ese mensaje directo están estas tres realidades. Está el maná, la vara de Aarón que reverdeció y los tres mandamientos. Si se pueden dar cuenta, no hay uno más grande que el otro. Están al mismo nivel. De manera que si tú estás guardando los mandamientos, bien haces, bien haces. Pero si estás guardando los mandamientos y no le estás prestando suficiente atención a la reforma pro salud, mira que están en el mismo nivel. Entonces, si haces parte del pueblo adventista, el Señor no te dará por inocente. Ustedes me dirán, hermana Yusi se volvió reformista. No, hermanos. Este mensaje lo dio Ellen White, la pluma que Dios inspiró para darle profecía a nuestro pueblo. Esto no es para reformistas o disidentes, es para toda la humanidad. Y nosotros debemos apropiarnos como pueblo que Dios escogió, debemos apropiarnos de estos mensajes para la humanidad y especialmente para nuestro pueblo. ¿Acaso son los disidentes o los reformistas quienes a los que se les dio en los mensajes de los libros inspirados? Yo no creo. De hecho, ella misma dijo que esas rebeliones de salir del pueblo porque se creen más santos, eso no va con el Señor. Somos nosotros quienes tenemos que apropiarnos de estas verdades. Hay personas que no quieren apropiarse de estas verdades para que la gente no los señale de disidentes. Pero eso usted tiene que identificar que es una artimaña de Satanás. Y a veces es mejor vivir el oprobio de las personas que la señalan a usted de algo que usted no quiere tener, una imagen que no quiere tener,
Es mejor vivir el oprobio que vivir sin Dios y vivir desconociendo estas cosas que el Señor nos ha mostrado. ¿Qué nos ha mostrado? Nos ha mostrado que el que quede del remanente, y aquí voy a hacer una aclaración. ¿La iglesia adventista es un remanente? Sí. La iglesia adventista fue ese remanente que pasó como iglesia, pasó del lugar santo al lugar santísimo, después de 1844, conociendo las verdades del santuario. Pero como individuos pertenecemos necesariamente al remanente, al último remanente que quedará, pueda que sí, pueda que no. Porque el que nosotros permanezcamos en el remanente no depende de lo que sabemos, depende de lo que vivimos diariamente con el Espíritu Santo. Y si es ese mismo Espíritu Santo que inspiró a los grandes hombres de Dios de toda la humanidad y quiere que lo inspire usted, el Espíritu Santo no nos hace rechazar las verdades del Señor. Y como usted se podrá dar cuenta, lo que hay ahí en el lugar santísimo son tres elementos que muestran tres grandes verdades que hacen parte del carácter de Dios y hacen parte del carácter de ese hombre del último pueblo. ¿Qué es lo que hace parte del carácter del último pueblo? No solamente están los 10 mandamientos. Ahí hay algo que es la vara de Aarón que reverdeció, que lo vamos a ver hoy, y está el maná, que está directamente relacionado con una tentación vencida del Señor. En el desierto venció la tentación del apetito, la tentación del instinto. Hay gente que dice, no puedo pecar porque no puedo dejar de hacer esto porque eso es instintivo. El Señor en esa, venciendo la tentación, mostró que la obediencia a Dios está por encima del instinto. Y la obediencia a Dios nos hace confrontarnos con nuestros propios instintos y esa es una lucha que debemos tener si debemos alcanzar, si queremos alcanzar el carácter de Dios. Entonces, sí o sí, el maná representa la reforma pro salud. Ahora vamos a ver qué representa la vara de Aarón. Es interesante. Entonces, si representa la vara pro salud, la reforma pro salud, de la cual hay demasiada luz, porque si hay algo que dejó Dios a este pueblo es la luz de la reforma pro salud. Es la mano derecha. Tú no, si tú puedes vivir sin la mano derecha, es posible que sí, pero ¿cuánto trabajo te causa hacer las cosas por no tener una mano? Pero a este pueblo se le dio la reforma pro salud para que vaya adelante con el mensaje. Y el que pertenece al pueblo y no vive la reforma pro salud, como lo vimos ayer en un mensaje, ¿verdad? Puede ser cortado dentro del pueblo. Así es que no es algo para, ay, dormirnos, esto es un consejo, yo lo tomo o lo dejo. No, esto es algo que podría estar eh, significando tu estancia o tu salida del último remanente que va a vivir la lluvia tardía y el fuerte pregón. Así es que no le restes importancia a un mensaje que es muy importante. En el día de ayer faltaron dos cositas que quiero mencionarlas en el día de hoy. Dice, vamos a poner esto por aquí. Algo que me faltó de la advertencia del maná. Y era una cita que no encontraba, pero agradezco a mis hermanos que me lo colocaron en el día de ayer. Miren la importancia que tiene el maná. Dice, es tan ciertamente un pecado, ojo, pecado, violar las leyes de nuestro ser como lo es quebrantar las leyes de los 10 mandamientos. Hacer cualquiera de ambas cosas es quebrantar los principios de Dios. Los que transgreden la ley de Dios en su organismo físico tendrán la inclinación a violar la ley de Dios pronunciada desde el Sinaí. Esto es importante, muy importante. Como podremos darnos cuenta, ya para el particular que está en el mundo, no se le cuenta como pecado, porque basta con se le cuenta como, bueno, el hombre natural que no sabe, ¿verdad?
pero para el que ya vivió las primeras, para el que ya conoce estas cosas, dice la Biblia, el saber hacer lo bueno y no hacerlo, se le cuenta como pecado. El saber hacer las cosas, lo bueno y no hacerlo, se le cuenta como pecado. Por favor, colocar allí en el chat el versículo bíblico, no sé, creo que está en Santiago. Entonces, eh, fíjense ustedes la importancia, ya tú no estás en el mundo, ya tú estás aquí en la iglesia adventista y ya tú no estás tomando lechita, ya estás comiendo plátano verde, duro, yuca, o sea, estás comiendo alimento sólido. Bueno, yo digo así porque eso es lo más duro que se ve acá en la costa, ¿verdad? Pero si tú estás en otra región del país, no sé con qué lo puedas comparar. Pero este es alimento sólido para los que ya queremos entrar, como lo veíamos en el primer mensaje, creo que lo tengo aquí mismo, voy a retroceder. Como, no, no lo tengo. Como lo veíamos nosotros ayer o antes de ayer, eh, y que que en la iglesia, cuando nosotros entramos, analicemos el santuario desde el punto de vista de la iglesia. Cuando entramos a la iglesia, vivimos el primer amor, estamos en una lucha continua, nuestro eje central es la lucha continua de cosas que dejo y lo que ofende a Dios, y yo no quiero pecar contra Dios, y pecamos nuevamente, continuamente, y pido perdón y el Señor me perdona. Es esa lucha de la justificación por la fe. Pero en el santuario eso está representado en el atrio. Pero quienes ya han madurado un poco en esa lucha ya saben que para realmente vencer se necesita del Espíritu Santo, quien lo transforma a uno y lo ayuda a uno a dejar de pecar. El Espíritu Santo lo ayuda a uno a dejar el amor por el pecado y empieza continuamente una limpieza que es continua desde que comenzamos en los caminos de Dios hasta cuando Cristo venga. Pero el Espíritu Santo nos da una madurez que nos permite la consagración. Y es cuando entramos al lugar santo, una consagración especial. Entonces, llega un momento en que esa consagración no basta. Necesitamos en nuestro carácter tener madurez. Necesitamos en esa consagración tener madurez y por lo tanto ya no es solamente el primer amor, el amor consolidado, sino ahora es necesario tener por Dios un amor maduro como lo dejó el Señor. Porque es ese remanente de remanente el que esté en el lugar santísimo, el que recibirá la lluvia tardía, y eso es a lo que nosotros estamos aspirando. Entonces, el que quiera entrar al lugar santísimo ya sabe que debe tener estos tres elementos que están en el arca: el maná, la vara de Aarón que reverdeció, los 10 mandamientos dentro de su carácter, no en su mente, no sabiendo lo que son las cosas, sino viviendo en la praxis lo que son las cosas. Y como puede usted darse cuenta, en este texto tan importante, ahí habla de que violar las leyes de nuestro ser es quebrantar, es un pecado, es quebrantar los principios de Dios. Para nosotros los que estamos en ese lugar santísimo, en la madurez de la consagración, en lo que deseamos tener madurez en la consagración, para nosotros se nos cuenta como pecado porque sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, dice, los que transgreden la ley de Dios en su organismo físico tendrán la inclinación de violar la ley pronunciada desde el Sinaí. Para nosotros eso es fundamental. Quiero recordar un texto y voy a pedir también al hermano John o a alguna persona que sea también bastante diestra buscando textos, un texto que di hace un mes que estuve con los entendidos en los tiempos. Este texto dice que, eh, se me fue la paloma. Estaba pensando en otra cosa y se me fue la paloma. Eh, bueno, sí, sigo adelante, ahorita me acuerdo. Bueno, entonces fíjense ustedes la importancia del maná. Voy a dar otra cita. Dice,
El poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas que si hubiesen vencido en este punto habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás, pero que los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. Pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. Hermanos, ¿qué es lo único que llevaremos al cielo? El carácter. Ah, ya me acordé de la cita, perdón. Si alguien la puede colocar. En el último capítulo o uno de los últimos capítulos del conflicto de los siglos, dice, el capítulo se llama algo así como el reinado del reinado de Jesús. Dice que en el trono de Jesús, en el trono de allá ya no en el trono del tercer cielo, sino en el trono de acá de la ciudad santa, de la Nueva Jerusalén, habrán tres grupos de personas. El primer grupo fueron los que en último minuto, en el último tiempo, se le arrebató a Satanás del incendio. El segundo grupo son los que perfeccionaron su carácter. El tercer grupo, bueno, no me acuerdo ya qué dice el tercer grupo, pero ¿cuál es el punto aquí? ¿Qué quiero poner yo de parangón, de paralelo? Ese primer grupo que está alrededor. Por favor, si conoce la cita, vamos a colocarla entera en el chat, ¿vale? Gracias. ¿Cuál es el punto que quiero colocar aquí? En el primer grupo están los que en último minuto, a última hora, escucharon el mensaje del fuerte pregón y aceptaron el mensaje y vinieron con sus, ¿cómo se llama esto? Con su carácter como lo tienen, se metieron en el tren de la salvación. No importa, o sea, no importa el carácter que tengan, el punto está en que en el último minuto escucharon esa voz de Dios, aceptaron, ¿verdad? Y ellos entraron en el tren de la salvación. ¿Por qué digo esto? Porque eso ya no es, o sea, porque, bueno, la Biblia dice, varios textos, la Biblia dice, los últimos serán los primeros. Entonces, esos primeros que están allí delante del trono son esos últimos, le llaman los de la hora, los de la última hora, que entraron en la salvación. Ellos no tuvieron el tiempo que tenemos nosotros de perfeccionar un carácter, ¿verdad? Pero en los segundos grupos estamos nosotros, a quienes Dios les ha dejado la función de mostrar que sí es posible tener un carácter como el que Dios quiere que tengamos aquí en la tierra. Entonces, fíjense ustedes y por favor, si alguien ya tiene la cita, que por favor que la coloquemos en el chat para que veamos la importancia que tenemos nosotros, con qué vamos a vencer nosotros. Y de alguna manera esto nos ayuda a entender por qué vamos a tener un tiempo de gracia que va a finalizar antes del tiempo de gracia general que va a finalizar para los demás, porque nosotros somos escogidos para otra cosa, para que todo el mensaje y la luz de Dios que Dios nos ha dado se refleje en nosotros y en nuestro carácter. Por lo tanto, el que no viva la verdad que hace parte del carácter, la verdad del maná, la verdad de la vara de Aarón, ay, 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 podemos estar quedando fuera del pueblo. Miren, este mensaje me toca primeramente a mí. Yo soy gordita. Ustedes porque me ven de la, del cuello para arriba, pero yo soy gordita y yo soy vegetariana, pero tengo un defecto, como mucho. Y también es cierto que como muchos dulcecitos. Y a mí esto me toca en particular porque leyendo estos textos me di cuenta que realmente sos un Dios. Y si eso es un Dios y no puedo combatir ese problema del apetito por cosas dulces, eh, puedo estar quedando afuera. Entonces a mí esto me estremeció por completo y yo le estoy pidiendo mucha ayuda al Señor para que por favor me ayude porque yo no quiero ser esclava del apetito, no quiero ser esclava de cosas que dominan, quiero así como el Señor lo hizo, poder vencer sobre
eso. Y aquí hay muchos que tienen esa misma lucha o hay muchos que ni siquiera han comenzado con esa lucha, sino que piensan, ah, esos son consejitos, consejos que da el Señor. Ay, pero ¿cómo voy a dejar yo de preparar las cosas que preparo si mi esposo o mi esposa no es convertida? Son excusas mentales, hermano, hermana. No se deje llevar de las excusas mentales. Si es necesario preparar doble comida, prepare doble comida. Pero usted que ya conoce el mensaje, no se deje llevar. El apetito no puede ser para usted un ídolo. Y Dios mostró que el Señor al vencer sobre esa batalla, esa tentación, como lo muestra allí, Temperancia, página 20, párrafo 1, así como Jesús venció, debemos nosotros vencer sobre el apetito, porque si no vamos a ser esclavos y se convierte para nosotros en un ídolo. Y recordemos que eso hace parte, eso afrenta el primer mandamiento, que es no colocar a Dios, no colocar dioses por encima de Dios. ¿Cierto? Entonces, quería llegar a esa reflexión. Voy a leer la última. Dice, muchos que profesan ser piadosos no investigan la razón del largo periodo de ayuno y sufrimiento de Cristo en el desierto. Yo he escuchado personas que dicen, Cristo fue al desierto a pasar hambre. No, hermanos, esa no fue la razón principal de Cristo en el desierto. Dice, su angustia no se debió tanto a los tormentos del hambre, ay, qué buena esta cita, ¿verdad? Como a su comprensión de los terribles resultados en la raza humana, de la complacencia del apetito y la pasión. Sabía que el apetito sería el ídolo del hombre y lo induciría a olvidar a Dios y que le estorbaría directamente el camino de la salvación. Sabía que el apetito sería el ídolo del hombre y lo induciría a olvidar a Dios y que le estorbaría directamente en el camino de la salvación. Hermanos, esto es una amonestación para nosotros. Y hay 52 personas, y lo digo con todo cariño, reflexiones sobre su alimentación. Es más, reflexione, a ver, hay demasiadas cosas escritas y tenemos demasiadas mentiras elaboradas. He escuchado personas que dicen, pero es que la reforma pro salud no es fácil. Obvio, de la reforma pro salud nosotros hablamos, digamos que uno de los pilares son los 8 remedios naturales, pero quien se lleva más de la mitad del protagonismo es la alimentación. Y de la alimentación, quien se lleva también parte del protagonismo también es lo que consumimos, si es alimento vegetal o animal. Em, pero los que llevan alimento vegetal también cometen graves errores porque no quieren seguir las leyes que da Dios, sino las del mundo. Entonces, el mundo dice, es rico comer embutidos. Entonces, acá los vegetarianos dicen, ay, pero ya dejé la salchicha, dejé el molipollo, dejé yo nunca comí eso, el salchichón, pero hay gente que lo come. Entonces vamos a hacer salchichón de pollo, vamos a hacer embutido de garbanzo. Eso está mal, no, no es que esté mal, pero analice cómo usted está adherido a lo que presenta al mundo. Esas son buenas opciones, hermano, no es que esté mal. Qué bueno que usted pueda hacer embutido de garbanzo. Eso es una buena opción para comer. Es rico, delicioso. Yo lo como. Embutido de ajonjolí, rico. Pero fíjense ustedes que ahí detrás de eso también hay una adherencia al mundo. El mundo te presenta que los embutidos, entonces ya tú como eres vegetariano, ya tú vas a conseguir comida vegetariana, pero embutido. O sea, hay una conexión ahí rara con el mundo. ¿Y qué te dice el Señor? Alimentos sencillos. Así es que esos que dicen, la reforma pro salud no es fácil porque es cara, es muy costosa. Es muy costoso conseguir algunos elementos para tener una buena alimentación. No. ¿Qué dicen qué dicen los libros inspirados? Dice, consigan los elementos que están en cosecha. Consigan los elementos de cada región o país. Eso es lo que dice la Reforma Pro Salud. Dice, consiga los elementos más fáciles, muy sencillos para consumir. Así es que si tú no haces necesariamente un embutido de garbanzo, pero tú haces un buen potaje de garbanzo, gloria a Dios, es el mismo principio. Lo único es que te parece más
a la lengua. Delicioso, ¿cierto? El salchichón de garbanzo. ¿A quién estás alimentando ahí? Al apetito, ¿verdad? Porque hay gente que prefiere el embutido de garbanzo antes que un buen guiso de garbanzos. Pero si usted se da cuenta, el guiso de garbanzos es tan nutritivo como de pronto el salchichón de garbanzo. Entonces no le metamos mentiras a la mente. Es sencillo. Una libra de garbanzo es más barata todavía, una libra de lentejas, una libra de frijoles, una libra de soya y de inclusive de amaranto, esto que como yo mucho, se me escapa, quinoa inclusive en el ARA, una libra, toda una libra de quinoa lo que cuestan son 7.000 pesos y le dura a usted, casi un mes, porque un poquito de quinoa es muchísimo alimento y sobra para la comida, sobra para la familia, es muchísimo alimento, ya, y eso dura muchísimo. En cambio, ¿cuánto cuesta una libra de pollo? ¿Cuánto cuesta una libra de carne? ¿Cuánto le dura una libra de carne? Le dura un día. ¿Cuántos comen con una libra? Dos personas, una persona. A eso voy. Analice, no es caro, es hasta más económico. ¿Qué se necesita? Quitarse las mentiras mentales. Ahora que comenzamos el año, haga una reestructuración en su vida, propóngaselo. En el mismo momento en que usted se lo proponga, el Señor lo ayuda. ¿Qué se va a proponer? Quitarse esa cantidad de mentiras mentales que nosotros tenemos para hacer lo que Dios pide. Que no sea su mente su propio impedimento. Quite esas mentiras mentales. Y en el proceso vaya pidiendo la ayuda a Dios porque eso de dominar el apetito es difícil, mi hermano. Es difícil. Estamos muy llenos de cultura, pero debemos nosotros apuntar a la cultura del cielo. Así es que esto es supremamente importante, hay que reflexionar. En este grupo 55, si yo levantara la mano, ¿quiénes aplican correctamente la reforma pro salud? Ahí sale un remanente bien pequeño. ¿Quiénes son pesco-vegetarianos? Levantamos mucho la mano. ¿Quiénes son vegetarianos? Que con huevos o lácteo-vegetarianos, levantamos la mano. ¿Quiénes son veganos? Levantamos la mano poquitos. ¿Quiénes son veganos y aplican la reforma pro salud como la dejó el Señor? Hay más poquitos, ¿verdad? Más poquitos todavía porque aplicar la reforma pro salud como la dejó el Señor, analice una cantidad de cosas, las preparaciones y todo lo que dice los libros inspirados. Entonces analicemos esto y coloquemos en nuestro corazón el deseo de este año consagrarnos en lo que Dios nos ha mandado. Muy bien, pasando un poquito de esto, ahora sí vamos a analizar el otro elemento que no es menos importante, la vara de Aarón que reverdeció. Y para analizar la vara de Aarón que reverdeció, vamos al contexto bíblico. Dice el contexto bíblico, Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví. ¿Quién era Coré? Primo de Moisés. Recordemos que Moisés era de la familia, era de Amrad, era su papá. Y Amrad era de los hijos eh, creo que Amrad era hijo de Coat también. eh, o de Merari, no me acuerdo, alguien que me ayude a recordar. El punto es que Coré, no, sí, era de Coat también. Ishar era hermano de Amrad. De manera que si Coré era hijo de Ishar, Coré era primo de Moisés, mientras que Datán y Abiram no eran levitas. Atán y Abiram eran rubenitas, eran de Rubén. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. Lo coloqué en negrita porque para empezar no fue una rebelión como las anteriores, fue una gran rebelión. Estamos hablando que 250 personas, 250 no ninguna lagañita de mico, fueron 250, dice, príncipes de la congregación, del consejo, y dice, para
reafirmar más el punto, varones de renombre, de la alcurnia, del abolengo de los israelitas. 250 que pesan, 250 que tienen mejor dicho, tienen la vara del mando, del liderazgo. Eso no es una cifra pequeña, eso es una cifra grande para un gran pueblo. ¿Qué hicieron Leví? ¿Qué hicieron Coré, Datán y Abirán con estos 250 príncipes? Dice, se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, aquí esto está en rojo porque esto lo vamos a analizar. Dice, basta ya de ustedes, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis ustedes contra la congregación de Jehová? Miren qué discurso tan populista. ¿Quién que escucha este discurso no se siente, ay, estos hombres están defendiendo al pueblo, ¿verdad? Dice, cuando escuchó esto Moisés, cuando oyó esto Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Hermanos, esto está en número 16, es la primera parte de número 16. Quiero hacer un recuento rápido de qué pasó. Usted sigue leyendo hoy número 16, número 17, están estos dos capítulos. Bueno, el punto es que ellos se acercaron a Moisés con estos 250 varones y el Señor incitaron a toda la congregación. Entonces Moisés no se justificó, pero si ustedes saben que yo no fui escogido, ustedes saben que fue Dios quien me escogió, Dios dijo en algún momento, hablaré a través de mi siervo y lo veré cara a cara. Ustedes saben que Dios dijo eso. No, Moisés no hizo eso. Moisés se fue a la oración, se fue a hablar con Dios. Cuando dejó de hablar, cuando regresó Moisés, les dijo, miren, cada uno, ustedes los 250, cada uno coja sus incensarios. Y entonces el Señor mostrará lo que pasará. Y si no he hablado yo, sino que habló el Señor, si no hablé yo, sino que habló el Señor, si hablé yo, problema para mí, pero si no hablé yo, entonces que se abra la tierra y se los traga a todos ustedes. Ellos eh, no prestaron atención a la advertencia que les dio Moisés porque estaban llenos de orgullo. Aquí me paro yo y no me importa lo que me pase hasta las últimas consecuencias. Se paró cada uno en su tienda y efectivamente se abrió la tierra. Ah, bueno, antes en el intermedio pasó algo interesante. Recordemos que ahí estaban los hijos de Leví, 250 príncipes de Leví, levitas. Pero también estaba Datán y Abirán, que eran judíos de la tribu de Judá. Perdón, de la tribu de Rubén, qué pena. Eran rubenitas. Que él llevaba a Datán y a Abirán a la rebelión. Ellos decían que si ellos eran de la primera tribu, del primer hijo de Jacob, también tenían liderazgo y cómo es que vamos a dejarnos nada más ser liderados por Aarón y por Moisés. Entonces ellos alegaban un liderazgo, ¿verdad? Entonces con eso convencieron a la congregación. Pero Moisés trató de llamar a Datán y a Abirán por aparte para reprenderlos a ellos y que ellos se arrepintieran de esa rebelión que había comenzado principalmente Coré. Fue el responsable de todos. Pero ellos de orgulloso, oye, si ustedes leen allí en número 16, dijeron, nosotros no vamos, Moisés los mandó a llamar, ellos dijeron, nosotros no vamos a ir donde ese que está oponiéndose al pueblo. Entonces no fueron por orgullo, ¿verdad? Entonces cuando Moisés salió de hablar con Dios y Dios le dijo, cada uno colóquese en su tienda
y cada uno se puso en su tienda. Se abrió la tierra y tragó a todas estas personas, se las tragó. Se abrió la tierra, dice que es, mejor dicho, perecieron, llegaron al Seol vivos. La tierra se abrió y cayó encima tierra y los consumió vivitos, a todos ellos. Si tú ves eso, si tú estuvieras ahí presente y vieras eso, enseguida tu mente te diría, wow, qué gran reprensión nos dio el Señor. Por favor, perdóneme si yo me quería dejar llevar de todas estas personas. Pero no, mis hermanos, no pasó así. Después que a esas personas se las llevó la tierra, resulta que los 250 príncipes también, en vez de darse cuenta de que se los tragó la tierra, los 250 príncipes también murmuraron y protestaron. Y 250 que perecieron, porque con ellos fue el tema del incensario que tenían en la mano, perecieron también con fuego. ¿Y qué creen que pasó con la congregación? Muchos en la congregación no les bastó la muerte del primer grupo, la muerte del segundo grupo, sino que empezaron a murmurar. Ay, nos van a acabar con el pueblo Moisés, que nos sacó de Egipto como si hubiese sido Moisés. Moisés que nos sacó de Egipto, de una tierra que fluía leche y miel para meternos en este desierto. La gente murmuró y por la murmuración hubo una gran mortandad y murieron 14,000 y un piquito, 14,000 personas. Tremendo, ¿verdad? Es decir, a algunos no les bastó el primer grupo de muertos, el segundo grupo, sino que un tercer grupo. Bueno, entonces, bueno, después cuando resulta que Moisés y Aarón se pusieron a orar con su incensario delante del Señor y acabó la mortandad. Muchos quedaron muy tristes por las personas que murieron, pero comprendieron lo que el Señor les estaba mostrando. Así es que el Señor después de este acontecimiento les dijo, bueno, cada uno de los que representan las tribus de Israel va a colocarse delante del santuario y cada uno va a colocar tenga una vara en su mano, una vara seca, una vara. Y aquella vara que haga florecer y que le dé frutos, ese es el que yo he escogido. Y adivinen qué. Cuál fue la vara que dio frutos y cuál fue la vara que reverdeció? La que el Señor primero había escogido, la de Aarón, porque el Señor no muda, no cambia. Nosotros somos los que cambiamos. Nosotros somos los que después de haberse hecho un concilio de iglesia, después de haberse hecho ¿cómo se llama esto? La comisión de nombramiento, después de la comisión de nombramiento, la comisión de los que van a elegir a los de nombramiento. Después de la comisión de nombramiento, se escogen los cargos para el año eclesiástico y después de haber escogido una persona ya en oración y todo, dicen dos o tres, no, este mejor que no, este mejor no. Pongamos a otro. Y le siguen la cuerda a dos o tres que son los que quieren cambiar, ¿verdad? Entonces, estas cosas pasan. ¿Por qué? Porque pasó sucedió en el pasado. Entonces, tengamos cuidado. Entonces, Dios a quien seleccionó, él no cambió. Ah, no, como estos han tenido problemitas, no, no, no. Él escogió, como hubiese dicho el Señor, como Aarón ha sido causa de divisiones entre el pueblo, para acallar un poco al pueblo, voy a escoger a otro que no sea Aarón. No, él escogió al mismo Aarón, el que había desde un principio escogido. ¿Qué nos tiene que decir este acontecimiento a nosotros los que quedamos en el último tiempo? Primero vamos a hacer un análisis del contexto bíblico. ¿Qué nos dice Números 16 y 17? Nos dice que Coré y Abirán, con argumentos populosos, convencieron para la rebelión. Hermanos, si ellos le hubiesen dicho al pueblo, lo que pasa es que tengo envidia de ellos. Lo que sucede es que ellos, no sé por qué siempre son los que están mandando, ellos tienen una rosca y yo quiero mandar en la rosca. Si se lo hubiesen presentado con ese argumento al pueblo, ninguno le hubiese prestado atención.
Entonces, la primera lección que tenemos que aprender aquí es que el envidioso no habla de su envidia personal. El envidioso utiliza eh, argumentos populosos, argumentos convincentes que llevan a las personas a la rebelión. ¿Con qué argumento populoso llegó Coré, Datán y Abirán? Ah, es que el pueblo es santo, es un pueblo escogido de Dios. Aquí hay 250 príncipes que son santos, que tienen liderazgo. ¿Por qué tiene que ser Moisés y por qué tiene que ser Aarón? ¿Y cómo llegan algunas personas a la iglesia? Ah, ¿por qué tiene que ser el primer anciano? ¿Por qué tiene que ser ella la diaconisa? Si aquí hay diaconisas que son mejores, que hacen mejor un trabajo y no sé qué y no sé cuándo. Y entonces no están escogiendo lo del pueblo y el pueblo y el pueblo. Haciendo un paréntesis, yo sé que aquí personas de otros países, en Colombia hay una violencia tremenda, algo que ha impedido aquí, en particular en este país. Diferente fuera si estuviéramos en otros países, pero algo que tal vez retiene a muchos hermanos de ir al campo a comprar su casita, levantar, hacer lo que Dios le pide, ¿verdad? Dedicarse a actividades agrícolas que enseñan mucho en el carácter. Muchas veces es porque eh, hay una precaución muy grande por los grupos armados que hay en el campo. Estos grupos armados colocan vacunas tremendas, difíciles a veces de pagar y a veces hasta obligan a los jóvenes a meterse dentro de su subversión. Y gran parte de la subversión comienza de la misma manera. Defendemos al campesino, defendemos al no sé qué, defendemos al pueblo. Son los mismos argumentos populosos que se muestra ahí la rebelión de Corea. Entonces, eso no es una excusa para no ir al campo, ¿ah? Yo no estoy diciendo eso, ojo. Y es un jaloncito de oreja hasta para mí también. Pero bueno, también hay argumentos, hay estudios. Eso es un estudio diferente a esto. Muestra allí qué pasa con las personas. También el espíritu de profecía habla de las personas que son pobres, de las personas que son solas, que deben ir acompañados, que deben ir en grupo. Bueno, eso es un tema largo y hay mucha tela que cortar. Pero siguiendo con lo de la vara de Aarón, el punto aquí es que en la iglesia se levantan, eh, a veces hay personas que están haciendo las cosas muy bien, que no son perfectas, pero son las personas que Dios escogió para que la obra avance. Y a veces se levantan personas no que están mirando apostasía en estas personas, porque si están haciendo apostasía tampoco debemos quedarnos callados. Eso no es lo que manda Dios. Pero no están en un problema de apostasía, sino que lo que realmente está pasando es que como ellos no son los escogidos, entonces esconden su mal sentimiento detrás de argumentos populosos y a veces hacen que una iglesia entera se vaya en contra de una persona, se vaya en contra de dos personas. Y esto es peligroso y nosotros no estamos llamados a eso, porque estaríamos siendo partícipes de una rebelión como la de Coré. Bueno, hay otro segundo grupo de personas para este tiempo. Datán y Abiram mostraron orgullo y desprecio por el líder. Fíjense que el líder llamó a Datán y Abiram, así como hay muchos líderes de iglesia que llaman al diálogo a personas dentro de la iglesia y dicen, yo no voy a ir, no, yo no voy a prestar atención. ¿Y ese quién es para venir a mi casa? Prima el orgullo. Eh, Cuando tú has cometido un error, inclusive con alguien, y tú tienes un cargo importante y esa persona te dice, mire, usted cometió este y este error. A veces exprime el orgullo, ¿no? O sea, no quieres ni hablar con esa persona, eso está mal. Eso no es tener el carácter de Dios. Entonces, es necesario analizar estas cosas que son muy importantes. Dice, Moisés no se, Moisés se enojó, pero no se justificó, sino su enojo lo llevó a Dios en oración. ¿Cuánto hay que aprender también de Moisés, verdad? Porque si vienen muchas personas en contra tuya, a veces la tendencia natural es uno justificarse. Yo no he hecho esto, yo no he hecho aquello, me están haciendo algo injusto. Pero Moisés se quedó calladito.
porque sabía que el problema no era, aunque era con él, el problema realmente no era con él, era contra Dios. Y él llevó su enojo en oración. En vez de generar esto reflexión en las personas, esto no generó reflexión, sino ir y murmuración y perecieron ¿cuánto? 14,000 más. ¿Más de qué? Más de los 250 que murieron, más de los de Abitán, Abirando, toda su familia que también pereció en el hoyo de tierra. Así es que analicemos que ahí dice, el pueblo tiene la razón, la mayoría tiene la razón. No, mi hermano, este es uno de los tantos ejemplos que nos muestra que la mayoría no necesariamente tiene la razón, ¿vale? Debemos analizar que las decisiones de Dios no deberían ser democráticas, sino teocráticas, y que la mayoría no todo el tiempo tiene la razón. Dios mandó que cada uno colocara palos secos y el que floreciera iba a ser escogido, dice la lectura. ¿A quién escogió? A Aarón, al que desde un principio había seleccionado el Señor. La vara fue puesta dentro del arca para ejemplo a generaciones futuras, es decir, esta generación. Qué muestra la generación futura? Bueno, vamos a ver qué dicen los libros inspirados para nosotros, para esta generación futura. Dice, todos estos textos están basados en patriarcas y profetas, desde la página 370 hasta la 378, más o menos. Dice, fue mostrada al pueblo y colocada después en el tabernáculo como testimonio para las generaciones venideras. Aquí está algo en rojo, porque este es el punto principal del asunto. El milagro decidió definitivamente el tema del sacerdocio. El milagro decidió definitivamente el tema del sacerdocio. Pero ustedes me dirán hoy en día, hermano, pero los que hemos alcanzado este tiempo nosotros no tenemos sacerdotes. Sí, pero tenemos pastores y tenemos líderes y tenemos profetas. Entonces esto está relacionado con eso y lo vamos a ver. Dice también otro párrafo, a los que yerran y merecen reprensión, nada les agrada más que recibir honores y alabanza, y así obtuvieron Coré y sus asociados atención y el apoyo de la congregación. Cuando alguien es disciplinado por algo, siempre busca a dos o tres amigotes, a dos o tres personas que estén de acuerdo con él para decir, sí, usted está de acuerdo conmigo, se da cuenta que fue algo injusto. Eso siempre pasa porque la gente se niega a sentir que se ha equivocado. Entonces nosotros no debemos caer dentro de este grupo. Dice, era evidente que el pueblo se identificaba con el partido del desafecto, pero Moisés no hizo esfuerzo alguno para justificarse. En presencia de la congregación apeló solemnemente a Dios como testigo de la pureza de sus motivos y la rectitud de su conducta y le imploró que lo juzgara. Muchos de los aquí presentes también habrán participado de una un injusto señalamiento, incluyéndome a mí, un injusto señalamiento. No se justifique con esa rabia que da, con esa ira que da, con esa tristeza que da. Vayamos delante del Señor. Recordemos estas palabras que estamos leyendo aquí. Si es que en este momento estás pasando por eso, escucha las palabras. Hay un salmo que dice, estad en silencio. Deja que Dios te defienda. No lo va a hacer de pronto inmediatamente, tal vez con el tiempo se verá, pero el Señor es quien defiende. Eso nos enseña a tener paciencia, a tener tolerancia también. Entonces, esto es necesario porque dentro del carácter que debemos desarrollar es un carácter similar al de Cristo, el mismo que tuvo Moisés. No se defendió, no se justificó. Dice, y la plaga se detuvo, pero después de que 14,000 israelitas murieron, como evidencia de la culpabilidad que entraña la murmuración y la rebelión. ¿Qué decía Coré, Datán y Abirán? El pueblo es inocente, pero ¿qué dice Dios? El pueblo no es inocente. Si murmura y se revela, no es inocente. Dice, en la rebelión de Coré se ve una pequeña escala el desarrollo del espíritu que llevó a Satanás a rebelarse en el cielo. Definitivamente, Satanás no dijo es que yo quiero gobernar. Él dijo, es que Dios, Jesús, esto, aquello, y con eso convenció a los ángeles.
Entonces, hermanos, queridos amigos, ojo peligroso esto, ¿verdad? De la rebelión de esta manera. Y entonces hay algunos que inclusive hay pastores que llegan a las iglesias con el deseo ferviente de trabajar, pero hay personas que están entorchadas, atornilladas ahí en el poder del consejo de iglesia, y entonces la junta de iglesia, y son ancianos de muchos años, y sienten tienen algún problemita con eso, de que venga el pastor a mandar. Entonces, ¿y este pastor quién viene a mandar? Y la junta de iglesia pesa más que el pastor. Y parece que las cuestiones del orgullo se volvieran más importantes que las cosas en sí mismas. Se les olvida que la obra tiene que avanzar. Y algunas veces las cosas que viene a hacer el pastor son buenas. Y a veces hay personas que tienen problemas con el orgullo y lo enmascaran muy bien, metiendo argumentos que tienen que ver con el pueblo y el pueblo adventista y la iglesia. Pero analicémoslos debajo de la oración, a ver si realmente va a afectar a la iglesia o va a ayudar a la iglesia. Esto es necesario porque hay una tendencia a hablar mal, hoy en día, a hablar mal contra los pastores, y recordemos que aunque hay cizaña, hay trigo. Y nosotros no sabemos la diferencia porque el trigo y la cizaña se parecen mucho. Entonces nosotros debemos más bien, en vez de tener un espíritu de rebelión, es un espíritu de oración. Y si usted va a apostasía, primero llora, gima por esa apostasía, pídale al Señor que le muestre, que le revele de qué manera hablarla, de qué manera mostrarla, pero todo en oración, y el Señor es el que revela. Y a veces no es que esté la apostasía, sino a veces son espíritus de rebelión, espíritus de enojo, porque de envidia, porque a fulano de tal viene y me va a quitar lo que yo estoy haciendo porque ella se cree más que yo. Hay envidias escondidas, toda la envidia se esconde, no hay ninguna envidia revelada. Ojo con eso. Dice, pero el castigo no terminó en eso. Un fuego que fulguró de la nube alcanzó a los 250 príncipes que habían ofrecido incienso y los consumió. Estos hombres, que habían sido los primeros en rebelarse, no fueron destruidos con los conspiradores principales. Se les dio oportunidad de ver el fin de ellos y de arrepentirse, pero sus afectos estaban con los rebeldes y compartieron su suerte. Entonces, 250 y 14.000. Como Coré, declaraban que el pueblo no tiene culpa. Quien lo reprende es causa de toda la dificultad. Y aplacando su conciencia con este engaño, los celosos y desconformes se combinan para sembrar discordia en la iglesia y debilitan las manos ¿de los que quieren qué? ¿Qué dice? Bueno, asumo que los que quieren hacer algo por el Señor. Entonces, fíjense ustedes el contexto de la vara de Aarón. Ahora, un mensaje para nuestro tiempo, un mensaje para nuestro tiempo. Dice así: ¿no subsisten aún los mismos males que ocasionan la ruina de Coré? Abundan el orgullo y la ambición, y cuando se abrigan estas tendencias, abren la puerta a la envidia y la lucha por la supremacía. El alma se aparta de Dios e inconscientemente es arrastrada a las filas de Satanás. Como Coré y sus compañeros, hoy muchos son, aún entre quienes profesan ser seguidores de Cristo, los que piensan hacer planes y trabajan tan anhelosamente por su propia exaltación, que para ganar la simpatía y el apoyo del pueblo están dispuestos a tergiversar la verdad, a calumniar y hablar mal de los siervos del Señor, aún a atribuirles los motivos bajos y ambiciosos que animan su propio corazón. A fuerza de reiterar la mentira, y eso contra toda evidencia, llegan finalmente a creer que es la verdad. Ojo, esto es importante. ¿Podemos autoengañarnos? Sí, dice, a fuerza de reiterar, si tú reiteras y reiteras y te reiteras y yo digo rumias, eh, las mismas
argumentos. ¿Por qué rumio? Porque como hacen las vaquitas, ¿verdad? Ellas comen, lo pasan a un estómago, lo vuelven a sacar, lo pasan a otro estómago y lo vuelven a sacar. Entonces, hay argumentos que se rumian, se sacan y Dios los aplaca, el Espíritu Santo. No, mijito, mijita, mire esto y esto otro. Bueno, y se queda, y ya se baja, pero otra vez vuelve y sale por las pasiones que tiene, el problema que tiene cada uno el atizamiento, el azuse que tienen los ángeles demoníacos alrededor de uno, ¿verdad? Y entonces se vuelve a sacar y se vuelve a meter y se vuelve a sacar hasta que ya cobra fuerza y a veces la gente se cree esa propia mentira, la está creyendo. A fuerza de reiterar la mentira y eso controla y eso contra toda evidencia, llegan finalmente a creer que es la verdad. Mientras procuran destruir la confianza del pueblo, los hombres designados por Dios creen estar realmente ocupados en una buena obra y prestando a Dios servicio. Hermanos, si tú perteneces al pueblo de Dios del último tiempo, no te detengas a decir que la apostasía, que nosotros no podemos pertenecer a la apostasía. Sí, es cierto, ese argumento es verdadero, pero analiza qué hay detrás de ese argumento en muchas personas. En muchas personas ese argumento es una excusa para hacer toldo aparte. Ahí sí, creer disidencia. Por eso yo salí de la iglesia adventista porque yo voy para formar otra iglesia que sea más santa que la adventista. No, hermano, porque eso no nos ha llamado Dios a eso. Porque con esta iglesia el Señor llevará el mensaje hasta el final, hasta cuando ya se cierren las iglesias porque está la ley dominical. Entonces no hay que formar toldo aparte, no hay que formar grupos aparte de los que puedes tú dentro de la iglesia. La iglesia te da esa capacidad de hacer grupos pequeños, de tener tu grupo de oración, tu grupo de estudio dentro de la iglesia, no fuera para que tú todo el tiempo estés hablando mal de la iglesia y del pastor y de los... No, esto es un llamado para que analicemos cada uno nuestro propio corazón. Tal vez haya envidia allí oculta, tal vez no te dieron el cargo que tú querías y pusieron a otros y te dio una rabiecita y después no supiste analizarlo. Toquemos, pellizquémonos. Hay gente que no le gusta tener jefes, no le gusta tener autoridad de la autoridad y Dios, imagínate, el reino de Dios está lleno de jerarquías y de autoridades. Analiza tu propio corazón en el día de hoy. Analízalo. De pronto es que tú no quieres, estás acostumbrado y has aprendido, te has enseñado a que no te dejas decir nada de nadie. Y entonces, como eso es así, empiezas a generar una serie de argumentos alrededor tuyo como para querer tener razón. Pero ahí hay una advertencia, porque si tú quieres pertenecer al grupo de Dios, debes respetar la vara de la autoridad. Ah, pero hermana, usted sabe que sí hay apostasía, usted sabe que sí hay problemas. Sí, yo lo sé. Si te mandan a hacer a ti algo o mandan a las personas a hacer algo que está fuera de las cosas del Señor, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, nada que hacer. Y si hay que denunciar algo porque está mal, hay que hacerlo. Pero si hay que irse en contra del que tiene la vara, no, porque no es a la persona, es del mensaje, es de los actos, no es de la persona. Que es una cizaña, ¿no? Y no es un trigo. Tú no conoces la diferencia, tú no sabes. Recuerda algo siempre, Dios está al control, a pesar de los problemas que hay en la iglesia y la cizaña que se ha metido y la rebelión y la apostasía, Dios está al control. Lo mismo pasó en el pasado, sucedió en el pasado. Tengamos cuidado de esto. Dice, es casi imposible a los hombres infligir a Dios mayor insulto, ojo, que el menospreciar, ahí aquí lo puse, el menospreciar, aquí dice rechazar los instrumentos que él quiere emplear para salvarlos. Esta cita ténganla presente. Es casi imposible a los hombres infligir a Dios mayor insulto que el menospreciar y rechazar
los instrumentos que Él quiere emplear para salvarlos. ¿Y esto a quién incluye, hermanitos? A Ellen White. No hay mayor insulto para Dios que uno rechace los instrumentos que Dios escogió para nuestra salvación. Voy a tomar dos citas de Ellen White. Dice, en los testimonios que doy, os presento que el Señor me ha presentado a mí. No escribo en el periódico un solo artículo que exprese simplemente mis propias ideas. Son lo que Dios me ha revelado en visión, los rayos preciosos de la luz que resplandecen del trono. A medida que el Señor se ha manifestado por el espíritu de profecía, ¿ah? Ojo, han desfilado delante de mí lo pasado, lo presente y lo futuro. Me han sido mostrados rostros que nunca había visto y años más tarde los conocí cuando los, cuando los vi, perdón. He sido despertada de mi sueño con una sensación vívida de asuntos previamente presentados a mi mente. Y he escrito a medianoche cartas que han cruzado el continente y llegando en un momento de crisis han evitado gran desastre a la causa de Dios. Esto ha sido mi obra durante muchos años. Hermanos, no te sientas mal si en algún momento tú has desconfiado que ella sea una profeta de Dios. Hay demasiadas personas allá afuera en la iglesia pentecostal, en la iglesia bautista, en la iglesia evangélica, que hablan de que ella es una bruja, que hablan de que los adventistas no usan la Biblia, sino que tienen es otro tipo de Biblia. Y esos argumentos a veces se filtran en la cabeza y nos generan dudas. Entonces, para no darle gusto a ellos, nosotros decimos Biblia y solo Biblia. Y por eso hay dentro de la iglesia quienes rechazan esto. Son consejos como una escritora normal, una escritora, así como hay muchos escritores de que el Señor los ilumina, el Señor los inspira y dicen cosas buenas, cosas maravillosas, son escritores valiosos. Entonces ella es una bestseller y una escritora valiosa. Sí, mi hermano es una escritora valiosa, pero más que una escritora, es una profeta tan importante como lo es Jeremías, tan importante como lo es Isaías, tan importante como lo es Daniel y Ezequiel. El espíritu de la, he escuchado gente que dice, pero el espíritu de la profecía no es el lenguaje, el espíritu de la profecía son todos los profetas. Eso es un argumento con mucha razón. El espíritu de la profecía son todas las profecías, porque inclusive cuando Juan, al que se le dio el Apocalipsis, se le dio estas palabras, está en el mismo texto, que dice que él se arrodilló cuando vio estas cosas, esta visión, él se arrodilló y el ángel lo levantó y le dijo, no, yo soy consiervo tuyo, como tú y tus compañeros, tus hermanos, y ahí metió a todos los profetas, adora a Dios. ¿A quién vas a adorar? A Dios, a mí no, porque el testimonio de Dios el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Creo que está, si no me equivoco, en Apocalipsis 19:10, no me acuerdo, por favor, si alguno tiene la cita para que lo podamos escribir en el Eso chat. es. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? El punto es que sí, el espíritu de la profecía son todos los profetas, pero aquí viene el pero. Pero en cada época, el Señor ha levantado un profeta especial para esa época. Antes de que sucedan las cosas grandes que el Señor va a hacer, siempre ha colocado un profeta que la advierte, que da amonestaciones, da advertencias. Y resulta de que muchos han matado al profeta en su mente. Dicen que Ellen White es una escritora que da consejitos, pero hay algunos consejos que no aplican a nuestra época y la sacan del panorama de su vida y de la iglesia. En muchas iglesias no se retoman los textos de Ellen White con el argumento satánico de que ellas no quieren parecer disidentes, como si los disidentes fueran los únicos que estudiaran los libros de Ellen White. Eso es absurdo. Y si usted habla mucho de Ellen White, tampoco la van a colocar ni a predicar, ni van a tenerla muy en cuenta para que no confunda porque usted es disidente.
No se preocupe que el Señor la va a poner a predicar no en la iglesia. Si la pone a predicar afuera, afuera es que está afuera son los que necesitan la predicación, pero tenga en cuenta que de quién principalmente se va a hablar de los testimonios de quien ya conoció el mensaje. Cuando usted va a predicar por fuera, Ellen White, la revelación que le dio Dios a su profeta es, muestre a Cristo, muestre la palabra. Ella en 2 ocasiones reprendió a una persona que empezó a hablar de las visiones que ella había tenido a los no conversos. Eso no es correcto. Predique con la palabra, predique con lo que está escrito en la Biblia, pero una vez han aceptado el mensaje, una vez ya conocieron del santuario, una vez conocieron en qué periodo profético estamos, muestre la profeta del Señor. Entonces, el mensaje de la profeta no es para el particular, es para los de adentro, principalmente, aunque esta luz es para todos. Esta luz es para todas. Ahora, tú puedes presentar la luz, ¿cierto? A los de afuera. Por ejemplo, ¿cuántas personas no se han convertido a través de ayudas que le damos en torno a la salud? Y esas ayudas no están reveladas al Señor a través de su profeta. Claro. Pero hay que ser prudentes también con el particular, con el de afuera, para que no rechace, como lo dijimos el primer día, para que cuando si estamos nosotros en oscuridad y nos prenden un bombillo, en vez de abrir los ojos, lo que hacemos es cerrar los ojos. Entonces, para que el particular no cierre los ojos, sino que lo abra, hay que ser prudentes. Pero con el de adentro de la iglesia, estos libros tienen que estudiarse, tienen que desempolvarse, tienen que analizarse porque eso es lo que nos ha mandado el Señor. Hay un texto que no lo escribí, no alcancé a escribirlo, pero lo voy a leer. Habla de los testimonios. Dice, ojo, este texto lo voy a leer de tercer libro, tercer tomo de mensajes selectos, página 408, párrafo 2. Dice, se me ha instruido a decir a nuestras iglesias, estudiad los testimonios. Ellos fueron escritos para amonestarnos y amonestarnos a nos y animarnos a nosotros, en quienes los fines de los siglos han preparado. Si los hijos de Dios no estudian estos mensajes que se envían de vez en cuando, aquí viene lo interesante, la advertencia, la amonestación, son culpables de rechazar la luz. Línea sobre línea, precepto sobre precepto, un poquito aquí y un poquito allá, Dios está enviando instrucciones a su pueblo. Prestad oído a la instrucción, seguid la luz. El Señor tiene una lucha con su pueblo porque en lo pasado sus hijos no han prestado atención a las instrucciones que Él les mandó ni han seguido su dirección. Fíjense ustedes, somos culpables de rechazar la luz. Con mucha frecuencia nosotros decimos los libros de Ellen White, porque los escribió Ellen White. Pero a veces es bueno decir los libros inspirados, la pluma inspirada, porque realmente detrás de estos libros el protagonismo no lo tiene Ellen White, el protagonismo lo tiene Dios porque es la luz de Dios. Tampoco sea intolerante con aquellos que en un principio no creían en el Ellen White, no creían en el Ellen White como la profeta que escogió Dios. ¿Por qué digo esto? Lo digo desde mi propia experiencia. En mi propia experiencia, hace años atrás, muchos años atrás, yo no creía en el lenguaje. Yo lo tomaba como los consejos, algunos consejos. Eso no me va ni a quitar ni a poner. Yo no voy a dejar de ser salva porque salvación, yo creo en Jesús y nada más. Y Jesús me va a dar salvación. Ella ahí dice algo que funciona, lo que no funciona lo saco. Pero hoy en día soy defensora, capa y espada de lo que dice el Guay porque es luz de Dios, luz de Dios. Y para mí en mi mente es tan importante como lo fue en su momento Moisés como profeta, los libros de Isaías, los libros de Jeremías. ¿Por qué? Porque entendí esa expresión que aparece en Apocalipsis 10, profetiza otra vez.
Y en Profetiza otra vez está el mensaje de Ellen White que Dios escogió para la humanidad. Hermanos, y sin darme cuenta, hemos llegado a las 6:22 y yo tengo que trabajar. Mis hermanos, la vara de Aarón que reverdeció muestra el sacerdocio en el pasado, pero el liderazgo y el profeta que Dios escogió en nuestro tiempo. Si quieres participar, si quieres pertenecer al grupo de escogidos que va a llevar el fuerte pregón a los demás y va a participar de la lluvia tardía, no puedes rechazar el profeta que Dios seleccionó, no te puedes ir en contra de ella, porque ella es un ser humano, pero lo que Dios le dio es luz del cielo, es luz del Espíritu Santo y no podemos rechazar la luz de Dios. Si esto es una amonestación con cariño, recordemos que el tema se llama amonestaciones del santuario. ¿Por qué del santuario? Porque estas amonestaciones las estamos analizando desde el lugar santísimo, lo que está en el arca de la alianza, lo que está especialmente a nuestro tiempo. Entonces, con mucho cariño, reflexionemos en el día de hoy nuestra posición frente a Ellen White como profeta, como luz que reveló el Señor, nuestra posición frente a la alimentación. Y con mucho cariño, mañana también terminamos este tema. Yo creo que podemos tener unos 5 minutos para preguntas y para comentarios. Vamos a terminar con una oración. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, gracias porque tú no nos has dejado solos en el camino de la salvación y nos has revelado testimonios, nos has revelado tu palabra para que nosotros que alcanzamos este tiempo tengamos una antorcha que nos ayude a vivir y a perfeccionar el carácter. Señor, ayúdanos a perfeccionar nuestro carácter. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser partícipes de esa gran luz que viene, que se aproxima, para predicarle sin temor al mundo entero eso de tu segunda venida. Te damos gracias por las palabras que procedieron de ti en el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.